Jesús murió en la cruz, pero ¿dónde estuvo en lo oculto antes de su increíble resurrección? En el tercer año de Joaquim, el pueblo de Jerusalén estaba sumido en luto y desesperanza. El Maestro, el que había traído luz y amor, ahora colgaba de una cruz, y sus discípulos se encontraban en un pequeño cuarto, con las puertas cerradas por temor a las autoridades. Era un viernes oscuro y trágico. La atmósfera estaba impregnada de la tristeza profunda que solo el duelo puede traer. Pedro intentó consolar a los demás, buscando palabras que aliviaran su angustia. «No perdáis la fe», les dijo, pero sus palabras carecían de la chispa de esperanza que su corazón ansiaba. ¿Dónde estuvo él entre su muerte y la traición que lo llevó allí? Resonaba la inquietante pregunta en las mentes atribuladas de los discípulos. Mientras tanto, en el reino de lo oculto, donde la muerte y el pecado parecen reinar, Jesús había descendido a las profundidades. Allí reunió su valor y se enfrentó a las fuerzas de la oscuridad. El silencio y la calma que se percibían eran el presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Con su autoridad divina proclamó a los cautivos su victoria. «He venido a liberarlos», resonó su voz, rompiendo las cadenas del opresor. Así como el verdadero Cordero llevó sobre sí el peso del pecado del mundo. Isaías 53, 5, 6. En el cuarto, la conversación crecía en intensidad. Recuerdos de momentos compartidos con Jesús inundaban la mente de los discípulos. Juan recordó las antiguas escrituras y cómo en el libro de Éxodo se proclamó al Cordero Pascual que salvó a los israelitas de la muerte. Su voz temblaba mientras afirmaba que Jesús era el Cordero de Dios, el que, sin mancha, había sido sacrificado. Las palabras de esperanza comenzaron a resurgir entre ellos. Tal vez la muerte no tiene la última palabra. Mientras se miraban, recordaron enseñanzas de su maestro. «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», resonó en sus mentes. En medio de su desolación, comenzaban a ver luces de esperanza. Aquella noche, el corazón de cada discípulo latía en sintonía con la expectativa de lo que vendría. Acunaban la pregunta: ¿podría ser que su muerte no fuera el final? Los ecos de las promesas del Altísimo llenaban el aire como un perfume de redención. En ese momento, alguien reveló las profecías que hablaban de la restauración. La creación misma parecía contener la respiración, aguardando el amanecer del tercer día, cuando un milagro se manifestaría. La angustia y el temor de sus rostros comenzaron a transformarse en una mezcla de expectativa y fe. La victoria estaba cerca, aunque aún no podían ver su rostro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero augurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, mientras las sombras de la noche avanzaban, se preguntaban, ¿qué les deparará el amanecer del tercer día? Un retumbar de esperanza crecía en sus corazones, cada latido entrelazándose con la promesa de un futuro glorioso, revelando que el misterio de la resurrección estaba más cerca de lo que pensaban. Y Jesús, descendiendo a las profundidades, se preparaba para desmantelar la misma muerte, llevando consigo la luz que al fin iluminaría el camino de la redención. En la calma sombría que precedía al amanecer, el cuarto donde los discípulos se congregaban se encontraba lleno de murmullos dubitativos y corazonadas de ansiedad. Cada rostro reflejaba la lucha entre el dolor y la esperanza. Pedro, con su espíritu aguerrido, sugirió que salieran a las calles, que proclamaran la verdad de su maestro, pero un frágil hilo de miedo mantenía sus pies anclados en el suelo. Temor a ser identificados como seguidores del crucificado. Podría ser que su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. Mientras tanto, en el abismo de la oscuridad, Jesús, rodeado de los espíritus prisioneros, se erguía con firmeza ante el príncipe de la muerte. Los ecos de su presencia hacían temblar el dominio de la perdición. Vestigios de la muerte temían a su llegada, pues conocían la verdad.
Él era el autor de la vida. En ese instante resplandeció una luz que rompió las cadenas de la opresión, y con cada proclama de liberación se escuchó el retumbar de la victoria en los corazones de los cautivos. Hoy es el día de la salvación, reverberó su voz como un trueno divino, y en ese clamor los cautivos comenzaron a levantarse, dándose cuenta de la redención que les era ofrecida. Cada uno de ellos recordaba los antiguos pactos, la promesa del Salvador que había de venir. Y ahora, ante ellos, el cumplimiento de esas profecías se revelaba en la figura del Hijo de Dios. Lloros y gritos de júbilo emergieron del abismo, y en aquel lugar de tormento, la esperanza renacía. En la superficie, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte, los discípulos continuaban debatiendo entre dudas y verdades susurradas. María, la madre de Jesús, entró en la habitación. Sus ojos reflejaban el dolor indecible de una madre, pero también llevaba consigo el aliento de la esperanza. Él nos dijo que resucitaría al tercer día, insistió, y sus palabras resonaron como clarines llamando a la fe. Las profecías de los salmos y los profetas han hablado de este día. No perdáis la esperanza. De repente, un silencio profundo envolvió el cuarto. Todos escucharon un eco imperceptible, un susurro que se adueñaba del ambiente. Era un sonido como de pasos que se acercaban. Creyendo que las autoridades habían venido a llevarlos, el terror heló los corazones. Pero no era la muerte lo que se acercaba, era la promesa viva que traía consigo la resurrección. Y en el reino de lo oculto, la batalla estaba llegando a su clímax. Jesús, enfrentándose al enemigo, levantó la voz: «He vencido al mundo, y he venido por aquellos que han estado atrapados en el dolor». Las sombras comenzaron a dispersarse, y con cada palabra se desmantelaban los muros de la muerte. El amanecer se hacía presente, trayendo luz a la oscuridad. «¿Qué es lo que veo?», se preguntaron los discípulos, cuando a través de la ventana una luz brillante comenzó a filtrarse en su refugio. Era posible que el amanecer que anhelaban no solo era un nuevo día, sino la llegada de la promesa cumplida. Los corazones latían con fuerza ante la anticipación del milagro que había de venir. «Dios está en control», recordó Juan, con los ojos llenos de fe, y en ese instante la revelación de un misterio se afianzó en el aire. El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo no solo había sido sacrificado, sino que estaba a punto de vencer a la ruina misma. La gloria de su resurrección estaba en el horizonte, y la creación misma aguardaba, como si susurros celestiales llenaban el ambiente. «La historia no se ha terminado», murmuró María entre lágrimas, mirando al cielo. Y quizás la pregunta que resonaba en sus corazones, «¿Cuándo resucitará?», estaba por ser respondida de una manera que jamás habrían imaginado. Así, mientras la luz del nuevo día comenzaba a bañar el mundo con esperanza, la sombra de la muerte se retiraba y la creación entera contenía la respiración. Un eterno misterio se desplegaba. ¿Qué hará Dios a continuación? La respuesta se acercaba, colmando de expectativa a aquellos que aguardaban el amanecer de la vida eterna. Mientras la luz del nuevo día se expandía sobre el mundo, los discípulos sintieron un remolino de emociones encontradas. Las palabras de María reverberaban en sus corazones como un eco de promesas antiguas. Fuera de aquel cuarto, la gente comenzaba a levantarse. Un murmullo de vida y esperanza empezaba a resonar en las calles de Jerusalén, donde cada paso parecía contar una historia de anhelos cumplidos. Pedro, sintiendo la urgencia de la luz que se extendía, giró hacia sus compañeros. «No podemos quedarnos aquí. El mundo necesita saber que la muerte no ha tenido la última palabra». Pero la sombra del miedo aún envolvía a los presentes. Tomás, quien siempre buscó certeza en medio de la incertidumbre, replicó: «¿Y si estamos equivocados? ¿Y si su sacrificio fue el final?». María, sintiendo la tensión, intercedió: «Lo que él dijo debe ser verdad. Recordad las Escrituras. En el Salmo 16:10 se habla de que su cuerpo no vería corrupción. Nosotros hemos sido testigos de sus milagros y oidores de su enseñanza. Miremos en fe, no en temor». En ese momento, una luz más intensa apareció frente a ellos,
como un destello de verdad que atravesaba la niebla de la duda. Juan, impulsado por la convicción, se levantó y dijo: Él prometió que nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo. No estamos solos en esto, y debemos ser a la vez portadores de su mensaje y testigos de su resurrección. En el umbral de la puerta se oyó un golpe. Los corazones palpitaron con fuerza. La figura de María Magdalena apareció, sus ojos brillantes de lo que parecía asombro. «He visto al Señor», exclamó con voz temblorosa. «Él se ha levantado, no está en la tumba, ha cumplido lo que había prometido». El alboroto en el cuarto se intensificó. Pedro y Juan intercambiaron miradas llenas de incredulidad y expectación, mientras las palabras de la mujer comenzaban a abrir una brecha de luz en su comprensión. «¿Y cómo es posible?», preguntó Pedro, buscando comprender el misterio que estaba empezando a revelarse. «Él se me apareció», dijo María Magdalena. «No estaba muerto, estaba vivo. Ciertamente nos mostró sus manos y su costado, y nos dijo que lleváramos el mensaje a los demás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Mientras ella hablaba, un aire de reverencia llenó la habitación. En ese mismo instante, una brisa suave acarició el rostro de los discípulos, como si el mismo Espíritu de Dios comenzara a moverse entre ellos. La creencia, una vez oscurecida por el luto, empezaba a emerger. Más allá de las puertas, el pueblo se congregaba, anhelando respuestas y consuelo. Tal como los profetas habían anunciado, el Mesías había de triunfar sobre la muerte. En ese clamor, el eco de la resurrección resonaba en cada hombre y mujer que, exhaustos, esperaban un cumplimiento. Pero una inquietud persistía en la mente de los seguidores. «¿Dónde ha estado en lo oculto?», se preguntaron, reflexionando sobre el tiempo que pasó entre el sacrificio y la proclamación de su resurrección. Esa última estocada de la pena antes de la alegría pareció intensificarse. Mientras se aferraban a la certeza de que Jesús había de resucitar, preguntándose cómo todo lo que había sido dicho se entrelazaba con su destino. Una revelación celestial parecía aproximarse, y entre sus corazones se formó una súplica, que Dios les mostrara la plenitud de su plan, y la sombra de aquella incertidumbre se tornó en anticipación. La pregunta llenó la atmósfera pesada de la habitación. ¿Qué hará Dios a continuación? Porque la historia, todavía no contada, estaba a punto de desvelarse, pronunciando el clamor de una nueva era que cambiaría todo. Mientras la atmósfera se colmaba de murmullos expectantes, los discípulos se agruparon más estrechamente, sintiendo la urgencia del momento. El temor había comenzado a ceder ante la luz nueva que emanaba de la certeza de la resurrección. Sin embargo, una pregunta ardía en sus mentes. ¿Dónde había estado su alma entre la muerte y la gloria de su resurrección? Pedro, siempre el primero en hablar, rompió el silencio. Debemos recordar lo que él nos enseñó. Él habló de un lugar donde los muertos aguardan, un lugar que las Escrituras llaman el seno. Quizás allí estuvo, cumpliendo otra parte del propósito eterno que aún no comprendemos del todo. Tomás, que siempre había sido el más dudoso, se frotó la mandíbula mientras meditaba. ¿Qué significaría eso para nosotros? Si él estaba allí, ¿cómo podemos esperar que estemos con él? Si la muerte no es el fin, entonces, ¿qué somos nosotros ante ello? Él nos prometió que nos prepararía un lugar, afirmó Juan con entusiasmo renovado. En Juan 14:2 dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Si Él fue a preparar esos lugares, es porque hay un camino, y Él es el camino. ¿Podría ser que su victoria sobre la muerte abriera esa puerta también para nosotros? Las palabras de Juan resonaban profundo en el corazón de los demás. A medida que la esperanza se elevaba, también aumentaba la revelación de lo que significaba todo ello. María Magdalena, observando la transformación de sus hermanos, se sintió impulsada a compartir lo que había vivido. Él me habló de nuevos comienzos, de una vida en plenitud. «Ve y di a mis hermanos», me dijo, «que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. La luz del entendimiento empezó a brillar en los ojos de los discípulos.
Reconocieron la conexión entre su sacrificio y el cumplimiento de las promesas antiguas. María continuó: quizá Él fue a llevar a aquellos que habían partido antes de su llegada a la gloria. Como Isaías había profetizado, Él traerá vida a los muertos. Isaías 26:19. Mientras las palabras de fe se mezclaban con la adoración en sus corazones, la habitación fue llenada con un sentido palpable de presencia divina. Era como si las mismas puertas del cielo se abrieran, dejando impregnar el lugar con un aroma de esperanza. Los discípulos comenzaron a recordar a los antiguos profetas. En el día de la redención verán a aquel a quien han traspasado. Zacarías 12:10. ¿No era eso lo que estaban viviendo ahora? La resurrección de Jesús era la pieza central del rompecabezas del plan redentor de Dios. En medio del fervor, de repente un nuevo desafío emergió. Andrés, con una voz grave de inquietud, preguntó: «Si Él está vivo, ¿y nosotros no vamos a llevar su mensaje? ¿Acaso la gente no debería saber que el mismo poder que le levantó de entre los muertos también nos redimirá a nosotros?» La expectativa se intensificó. Algunos comenzaban a levantarse, sintiendo el llamado divino a salir y proclamar. Simón el celote, con fuego en los ojos, respondió: «Vayamos ya, hay un mundo que ansia escuchar la buena nueva. La muerte ha sido vencida». Mientras los discípulos se preparaban para partir, una voz resonó en el aire: «No desesperen ni se apresuren. Debéis esperar en Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo que os he prometido». En ese instante, la comprensión se asentó en ellos como en el día de Pentecostés, presintiendo que algo grandioso estaba a punto de ocurrir. Así, con el corazón rebosante de pasión y fe, los discípulos se adentraron en el nuevo amanecer, sintiendo que lo que había estado oculto estaba destinado a ser revelado. Las promesas de Dios danzaban en su interior, prometiendo más maravillas y un cumplimiento que trascendía su entendimiento. Porque más allá de la tumba, más allá de la resurrección, el verdadero misterio aguardaba ser desvelado. ¿Cuál es el propósito divino del Espíritu que vendrá? La historia aún no había concluido, y el plan de Dios se desplegaría como nunca antes. Mientras los discípulos se apresuraban a compartir la noticia de la resurrección, aún resonaban en sus corazones las palabras del Maestro. La incertidumbre y la expectativa se entrelazaban a medida que recordaban la promesa de Jesús. «Estaréis llenos de poder», había dicho, dejando a todos con el anhelo de la llegada de algo trascendente. En la noche que siguió, el grupo se reunió en el cenáculo. Las lámparas parpadeaban, lanzando sombras que danzaban en las paredes. La atmósfera estaba cargada de fervor, y lógicamente, pero al mismo tiempo había una silenciosa reverencia ante la grandeza de lo que se avecinaba. Pedro, impulsado por su carácter decidido, recordó lo que había dicho el profeta Joel: «Y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Hermanos, no estamos aquí por mera casualidad. El tiempo de la promesa ha llegado. Debemos permanecer juntos y orar en unidad. Las palabras de Pedro resonaron entre ellos y comenzaron a hablar. Era como si cada uno comenzara a compartir lo que su corazón había abrazado en los días difíciles. Juan habló de las enseñanzas de Jesús y de cómo reinterpretaban ahora todo lo que creían saber. Tomás, desbordante de asombro, confesó: «Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Su resurrección llena de poder mi fe y transforma mi visión». María Magdalena, quien había experimentado la primera revelación de la resurrección, se unió a la conversación con un brillo de asombro todavía en sus ojos. «Él me dijo que sería nuestra luz, y ahora entiendo que esta luz está destinada a brillar también sobre el mundo». Justo cuando la emoción y la certeza comenzaron a llenar la habitación, un viento fuerte y repentino llenó el espacio. Era un sonido similar al de una tormenta que se acercaba, y todos se miraron con incredulidad y asombro. «¿Qué está sucediendo?», murmuró Andrés, su voz apenas un susurro. Entonces,
Como una respuesta a sus corazones anhelantes, se vieron lenguas de fuego, como de un espíritu ardiente, que se posaron sobre cada uno de ellos. En un instante, la habitación se llenó de un poder abrumador y divino. «He aquí, ahora el cumplimiento de la promesa», anunció Pedro. Aunque no recordaba haberlo dicho, sintió que algo mayor que él estaba en control. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, dándoles la capacidad de hablar en otras lenguas. Las palabras brotaron de sus labios, no solo en hebreo, sino en todos los dialectos de aquellas naciones que se habían reunido para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. La multitud que se encontraba afuera se detuvo, atónita, al escuchar el mensaje de salvación proclamado en su propio idioma. La confusión creció entre la gente. Algunos afirmaban que estaban ebrias, pero Pedro, levantándose entre ellos, exclamó: «Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel». Hechos 2:14. Los corazones de los oyentes palpitaron ante el mensaje del apóstol. Aquel día, la promesa de la salvación fue desatada sobre el mundo. En la magnitud del momento, el plan divino comenzó a desplegarse ante sus ojos, revelando el corazón de Dios, un corazón que anhelaba una relación restaurada entre Él y su pueblo. Entre el clamor y el éxtasis, la multitud preguntó: «¿Qué haremos, hermanos?». Y la respuesta de Pedro resonó con la verdad del Evangelio: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Mientras los discípulos abrazaban el llamado de Dios, la historia del Redentor comenzaba a escribirse en sus corazones. La gloria de la resurrección era una entrada hacia algo mucho mayor. Esto no era solo el inicio de un nuevo capítulo, era el cúmulo de un plan eterno, el tiempo donde toda la creación aguardaba ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y así, una nueva pregunta emergía ante ellos: ¿qué más nos revelará este poder divino? ¿Qué nos depara el futuro en esta jornada de fe? La historia de Dios continuaba, y el misterio de su propósito estaba a punto de ser desvelado. El estallido de alegría y expectativa continuó llenando el cenáculo. Los corazones se unieron en un clamor general de gratitud y adoración, mientras el Espíritu Santo operaba poderosamente entre ellos. Algunos discípulos danzaban en el Espíritu, sus rostros iluminados por la luz del cielo. Sin embargo, en medio de esta efusión de celebración, un susurro de inquietud se levantó en el aire. Mientras Pedro continuaba proclamando la verdad del Evangelio, sus palabras resonaban como un eco en las almas de los presentes. «Lo que habéis visto y oído hoy es el cumplimiento de lo prometido, el don del Espíritu que nos da poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Las miradas se encontraban, algunas llenas de temor y otras de asombro ante el desafío que se presentaba. Sin embargo, en los rincones más profundos de su ser había una inquietante pregunta: ¿qué significaba realmente la resurrección de Jesús? Juan, contemplando el rostro resplandeciente de su hermano, recordaba en su corazón el peso del sacrificio. ¿Dónde estuvo él en el tiempo antes de la resurrección? ¿Qué secretos permanecieron ocultos en su muerte en la cruz? A medida que la multitud se congregaba más, el Espíritu giró la conversación hacia el anhelo del misterio escondido, y una compasión divina los tocaba a todos. María Magdalena, quien una vez había estado llena de dolor, se sintió impulsada a hablar. Él me señaló la verdad que refugiaba en mi alma, me mostró que su sacrificio no fue en vano, sino el cumplimiento del plan divino de Dios. Aquel que murió también descendió a las profundidades para liberar a aquellos que aguardaban en fe. Las palabras de María hicieron eco en muchos. La historia de aquellos que habían partido antes del advenimiento de Cristo despertó en los corazones un entendimiento más profundo del sacrificio. El sacrificio del Cordero de Dios, presentado en el altar de los cielos, no solo tenía poder para perdonar, sino para cumplir la promesa de redención por generaciones enteras, cumpliendo así lo que se había anticipado desde la antigüedad. Tomás, sintiendo el peso de la revelación, intervino: ¿no es esto lo que el profeta Isaías proclamó?
fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Las voces se alzaron, proclamando el mismo mensaje de esperanza y redención. La habitación vibraba con la verdad, y la luz del Espíritu iluminaba cada rincón, proyectando sombras de fe y testimonio. Un sentimiento de unidad se cernía como una nube sobre el grupo, y el deseo de compartir estas noticias se intensificaba. Ellos fueron llamados a ser heraldos, a ir a las naciones, a revelar al mundo la verdad encarnada en Jesucristo. La misión se esbozaba ante ellos, un lienzo en blanco que aguardaba a ser pintado con los colores de la fe. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, un nuevo amanecer se aproximaba. La promesa del Padre, que había sido esperada por siglos, ahora estaba en sus corazones. Pero, ¿cuán grande es la gloria de lo que está por venir?, reflexionó Pedro, su voz temblando de emoción. Así como su muerte y resurrección dejaron marcas en nuestro espíritu, ¿cuáles serán las marcas que dejaremos nosotros en la historia de su obra redentora? Con una reverencia de coraje y propósito, les instó a permanecer firmes. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire, llevada por el viento fresco del Espíritu. ¿Lo que no sabemos será revelado a su tiempo? Todavía hay más del poder divino que debemos descubrir. La tensión espiritual crecía, como si el mismo cielo estuviera inclinado para escuchar, y una nueva oleada de propósito brotó en sus corazones ardientes. Un misterioso plan divino seguía en pie, esperando ser desvelado. Mientras la luz del nuevo día se filtraba por las ventanas del cenáculo, la atmósfera de expectación se intensificaba. Los discípulos, aún con las palabras de Pedro resonando en sus corazones, se miraban entre sí con un asombro palpable. El susurro de la verdad oculta flotaba en el aire, como un dulce perfume que anhelaba ser descubierto. Las miradas se dirigieron hacia Juan, quien meditaba con profundidad. «Hermanos», comenzó con voz templada, «tal vez la pregunta que nos embarga sobre el paradero de nuestro Señor no es sólo de curiosidad, quizás sea una invitación a profundizar en el misterio mismo de la redención». Su espíritu ardía con el anhelo de comprender las dimensiones de lo que habían presenciado. María Magdalena, recordando el instante en que vio al Maestro resucitado, levantó la voz. Él me enseñó que su viaje a la muerte no fue un final, sino un descenso a la esencia de nuestra redención. Allí, en lo profundo, Él proclamó libertad a los cautivos. Las palabras de María resonaron con eco en los corazones de los presentes, y un fuego nuevo comenzó a arder. ¿No lo decía el Salmo?, dijo Pedro, mientras su voz se elevaba con creciente fervor. «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». A medida que hablaba, sus ojos brillaban con un entendimiento profundo. El misterio de la muerte de Cristo parecía ahora un hilo que tejía una historia de redención a través de generaciones. La multitud, sintiendo la urgencia de la revelación, empezó a buscar en los textos sagrados, pero las palabras ya impulsaban sus corazones hacia la acción. Juan agregó: «Su resurrección es, sin duda, el signo del cumplimiento de toda la profecía, pero el paso que dio antes de demostrarnos su victoria es un aspecto que necesitamos entender más allá de la historia. ¿Acaso no hay victoria también en lo oculto?». Líneas de conexión se trazaban entre los corazones. Uno de los menos destacados, Felipe, con voz suave interrumpió: «¿Puede ser que la profundidad de nuestras preguntas hable de la grandeza de su propósito? ¿En lo que esperamos no se fragua también nuestra propia fe?». Ese momento de reflexión hizo que el aire contuviese su aliento. Silencio sagrado envolvía al grupo, mientras cada uno miraba hacia lo alto, buscando una respuesta en el cielo. El espíritu vibraba entre ellos, y una fuerte sensación de llamado se apoderó de su ser. El sonido de paso se aproximó a la puerta del cenáculo. Un grupo de devotos seguidores, llenos de celosía, irrumpió, trayendo consigo el eco de las palabras del Maestro. Él ha resucitado, ha vencido la muerte, y nuestros corazones mueven hacia adelante, proclamaron con júbilo. Un clamor glorioso surgió, resonando en la habitación. Sin embargo, en medio de la celebración,
la pregunta aún persistía. ¿Qué ocurrirá con aquellos que todavía aguardaban la redención en las sombras? La voz de Pedro se alzó una vez más, desafiando a la multitud. Nosotros mismos somos llamados a desatar ese misterio, a ser heraldos de la esperanza, revelando lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿No es nuestro deber testificar de todo lo que hemos visto y oído? La idea de cumplir el llamado divino comenzó a tomar forma en sus corazones. Cada uno de ellos era un ladrillo en la construcción de un templo de fe, un instrumento en el plan soberano de Dios. Pero, al mirarse unos a otros, una nueva inquietud creció. ¿Cuál sería nuestro destino en este gran esquema del reino? Aquietando sus corazones, se llenaron de una expectación reverente. En el aire quedaba la fragancia de lo desconocido y lo divino, y afuera, el universo parecía inclinarse hacia ellos con un susurro de promesas. El cielo se aclararía y respuestas abrazarían al mundo, dado que la obra de Dios no había hecho más que comenzar. Y así, con el eco de sus voces elevándose, se planteó la cuestión que aguardaba en el corazón de cada uno. ¿Quiénes seremos al salir de estas cuatro paredes? La historia del poder de Dios será escrita a través de nosotros, y, de repente, se volvió claro que su plan es aún más vasto de lo que podríamos imaginar. Está latente un mensaje capaz de transformar naciones. Las primeras luces del nuevo amanecer danzaban en el cenáculo, un espacio que parecía temblar con la vibrante presencia del Espíritu Santo. Los discípulos, aún absorbidos por la discusión sobre el significado de la resurrección, no podían ignorar el profundo eco de la teofanía que se estaba gestando en sus corazones. De repente, un silencio profundo invadió la habitación, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Pedro, quien había estado reflexionando intensamente, se levantó con una intensidad renovada y clamó: «Hermanos, no podemos quedarnos aquí ante el asombro. Debemos ir a buscar la verdad que aún está oculta. ¿Qué nos ha revelado nuestro Señor sobre el viaje que emprendió antes de la victoria en la cruz?» María Magdalena sintió que su corazón palpitara al escuchar a Pedro. Recordó el instante en que Jesús le había dicho: «Ve y diles que he resucitado. Les enviaré mi promesa». Y su voz, llena de fervor, unió a todos en un canto de nostalgia y esperanza. Si Él ha resucitado, entonces también lo que anunció a los antiguos profetas debe cumplirse ante nuestros ojos. He aquí, en Él se encuentran la luz y la verdad, pero debemos desentrañar el misterio de su paso por las profundidades. Mientras hablaba, un escalofrío recorrió el ambiente, y todos sintieron la urgencia de ser portadores de ese mensaje aún no revelado. Felipe, vislumbrando la inquietud en los rostros de sus hermanos, sugirió: «Recordemos las palabras del Salmo. Tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre». Salmo 16:11. La revelación de un propósito divino estaba tomando forma entre ellos, y la memoria de las Escrituras se encendía como un fuego en sus corazones. Mientras la discusión crecía, Tomás, quien había visto con desconfianza el regreso de Jesús, se levantó y preguntó: ¿podría ser que en aquel lugar, más allá del Seol, Jesús no solo proclamó la libertad, sino que también estableció un camino para todos los que están en tinieblas? La ansiedad y la esperanza chocaban en sus mentes, mientras cada uno sopesaba el peso de la pregunta. La atmósfera se tornó palpable, llena de expectativa y un temor reverente al propósito que estaba a punto de revelarles. Ahí, entre murmullos, sintieron la gloria de Dios danzar en el aire. Las palabras de cada uno resonaban con la carga de un nuevo mensaje de salvación. De pronto, un viento suave, como el aliento del mismo Dios, sopló por la habitación. En ese instante, la puerta se entreabrió con fuerza, y varios hombres provenientes de Judea entraron, sus rostros llenos de emoción. «Hermanos», exclamaron, «hemos visto el sepulcro vacío, y los ángeles nos han dicho: no está aquí, ha resucitado como lo había dicho». Las palabras resonaron como un trueno en sus corazones. La revelación de la plenitud de su misión comenzaba a tomar forma.
Debemos salir y predicar este mensaje de esperanza, de que nuestro Señor ha vencido, no solo en la cruz, sino también entre los muertos, dijo Pedro con un ardor renovado. Mientras se preparaban para encaminarse hacia el mundo exterior, un profundo sentido de asombro y misión llenó su ser. Estaban llamados no solo a ser testigos, sino a convertirse en heraldos del reino que Jesús había comenzado. Con los corazones palpitantes, alzaron la mirada hacia el cielo, sintiendo cómo los cielos mismos parecían responder a su clamor. Sin embargo, en el fondo, todavía existía un eco de pregunta latente. ¿Qué otros secretos aún aguardan el momento divino para ser revelados? ¿Cuál es el destino de aquellos que, en las sombras, buscan la redención? La historia de Dios acababa de desplegarse ante ellos, y mientras avanzaban, se dieron cuenta de que el desafío estaba apenas comenzando. El misterio de la salvación, la promesa de un camino y la luz que rompería la oscuridad, era un plan glorioso aún por desvelar. La espera de su mensaje de transformación resuena en cada rincón del mundo, pues la obra soberana de Dios nunca queda incompleta. Mientras el entusiasmo invadía el cenáculo, los discípulos fueron envueltos por un aire de expectativa creciente. La tarde comenzaba a deslizarse hacia la penumbra, y con cada instante el ambiente parecía cargarse de revelaciones divinas. Todos compartían anhelos profundos por comprender el impacto real de la resurrección de su Maestro. ¿No deberíamos invocar su nombre?, cuestionó Andrés, su voz temblando por la emoción. Él nos prometió, antes de su sacrificio, que no estaríamos solos, que el Consolador vendría a nosotros. El rostro de cada uno reflejaba el peso de lo que había sucedido, su mirada fija en los recordados actos del Salvador. María Magdalena miró a los hombres que compartían su sufrimiento y su alegría, y recordó lo que Él les había dicho. Él, quien es el camino, la verdad y la vida, nos ha dado la guía que necesitamos. Debemos ser valientes y testigos de su resurrección. La promesa del Espíritu se acerca, y con él entendimiento y poder para confrontar la oscuridad. La atmósfera en el cenáculo cambió. El fervor que una vez fue intenso comenzó a transformarse en un profundo sentido de reverencia y temblor ante el misterio que aún permanecía. Bartolomé, acariciando las Escrituras, preguntó en voz baja: ¿qué pasará con aquellos que no han escuchado de él, los que han caído en el silencio de la muerte sin saber de su redención? El silencio fue palpable. Cada uno ponderó la gravedad de las almas sin esperanza. De hecho, respondió Pedro, en el tiempo de los padres, Isaías proclamó: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. La mención de la profecía trajo a todos un soplo de esperanza. Mientras Pedro hablaba, un sonido distante cortó el aire, resonando como un trueno por el pasillo de la casa. Todos se estremecieron. Una luz brillante comenzó a llenar los rincones oscuros del cenáculo, iluminando sus rostros con un esplendor inefable. En ese momento, sintieron que la promesa del Espíritu no era solo un consuelo, era la manifestación del poder de Dios en medio de ellos. «Miren», dijo Felipe, señalando hacia la entrada, mientras un grupo de samaritanos se acercaba. Habían oído hablar de la resurrección y buscaban a los discípulos para entender la verdad. Ellos han llegado por el mismo deseo que nosotros tenemos, de descubrir el misterio de su amor. Las palabras del profeta resonaron de nuevo en sus corazones. «Es un momento divino», decía Tomás con voces entrecortadas. «El Señor no solo ha venido para salvar a su pueblo, su mensaje es para todos, incluso los que estaban fuera de su pacto». La llama del entendimiento prendió en su ser. ¿Cuánto más debemos anhelar la revelación de su plan eterno? En la cruz Él enfrentó la muerte, sí, pero también descendió a las profundidades para traer luz a aquellos que estaban en la oscuridad de Seol. La conversación se intensificó, y aunque cada uno sentía la urgencia,
también comprendieron que la historia de la redención estaba intrínsecamente ligada al misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. La promesa de que el Consolador fortalecería no solo sus corazones, sino que también equiparía sus voces para proclamar la verdad al mundo. Sin embargo, en el eco de sus palabras surgió una nueva inquietud, algo aún no revelado. ¿Qué más hay en el corazón de Dios?, preguntó María Magdalena, solicitando una respuesta de su comunidad. ¿Qué nos ha prometido más allá de este momento? ¿Qué otros caminos recorreremos ante la oposición que vendrá? El viento que había soplado de nuevo por la habitación fluyó como un susurro, y una voz interna se hacía más fuerte. La misión comienza, pero las sombras también se agitan. Las miradas se unieron, la guerra espiritual ya estaba presente, y comprendieron que el propósito divino se expandía más allá de lo que sus corazones podían anticipar. Mientras la atmósfera se repletaba de reverberaciones profundas de fe, sintieron que el desafío de la fe estaba apenas comenzando. La pregunta flotó en el aire: ¿qué más revelará Dios a través de nosotros? ¿Qué formas tomará su plan soberano en los días que vendrán? Y así, en un momento de unidad y esperanza, se prepararon para salir de la habitación, enfrentando el futuro lleno de misterio y promesa divina. Mientras los discípulos se disponían a dejar el cenáculo, una profunda sensación de expectativa llenó el aire, como si las mismas sinfonías del cielo resonaran a su alrededor. Cada paso hacia la puerta era como un acto de valentía, un reconocimiento de que no solo serían testigos de la resurrección, sino que habrían de ser heraldos de un mensaje que transformaría el mundo. Pedro, aún cargando el fervor de la revelación, miró a sus hermanos y dijo: «Hermanos, no solo hemos sido llamados a creer, sino a llevar la buena nueva a cada rincón de la tierra. Lo que hemos recibido no es un regalo pequeño, es el cumplimiento de las profecías. Ahora la creación misma aguarda nuestra respuesta». María Magdalena, sintiendo la urgencia en las palabras de Pedro, recordó la instrucción del Maestro: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Su corazón ardía con la posibilidad de que la luz que habían recibido debía ser compartida con aquellos que aún vivían en las sombras. Mientras se preparaban, algunos de los presentes comenzaron a contar sus experiencias, de cómo el poder de Dios había cambiado sus vidas. Tomás, antes incrédulo, ahora se levantó con la firmeza de alguien transformado, quien conocía la diferencia entre la duda y la fe. Los que andan en oscuridad anhelan esta luz, y debemos estar listos para hablarles de la esperanza que tenemos. En ese momento, un viento fresco sopló nuevamente, como si el mismo Espíritu Santo estuviera confirmando su misión. Una sensación de unidad llenó la habitación, y todos comenzaron a escuchar la melodía de su misión colectiva. Sus corazones palpitaron a un ritmo más rápido. Sabían que la historia del pueblo de Dios estaba en un punto de inflexión. De repente, el sonido de un gran alboroto proveniente de la calle irrumpe en su concentración. Eran los murmuradores y buscadores, personas que habían oído sobre el extraordinario suceso en el cenáculo. Con miradas de asombro, los discípulos se prepararon para enfrentar la multitud. Las calles de Jerusalén estaban llenas de gente que clamaba por respuestas. Mientras Pedro se adelantaba, se percató del momento decisivo que estaban a punto de vivir. Este es el cumplimiento del tiempo, pensó, recordando las palabras de los profetas que anticipaban la venida del Mesías y cómo estos tiempos marcaban un giro hacia la salvación. Pedro dio un paso al frente, abriendo su boca para hablar: «Hombres de Judea, y todos los que habitáis en Jerusalén, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios ante vosotros con milagros y maravillas, ha sido levantado de entre los muertos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él». Hechos 2:22-23. La multitud se quedó en silencio, atónita, a medida que las palabras de libertad y esperanza fluyeron de sus labios. Pedro continuó, describiendo cómo la resurrección no solo era un hecho, sino que anunciaba un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, una promesa de salvación y redención que eran la culminación de siglos de anhelos. Poco a poco, la multitud comenzó a comprender que no estaban escuchando solo un relato, sino la revelación de un misterio que había estado oculto. Los ecos de la victoria sobre la muerte se volvían claros, y la historia de lo que Dios había hecho ardía en los corazones de aquellos que escuchaban.
Aquello era más que una proclamación, era un llamado a entrar en esta nueva era de gracia. Pero en medio de la euforia, una pregunta más surgió como una sombra entre ellos. ¿Qué sucederá con aquellos que aún no escuchan? El eco del desafío se asentaba suavemente sobre la multitud, y las miradas de los discípulos se encontraron al darse cuenta de que su misión no era solo sobre la proclamación, sino acerca de la transformación. Mientras la multitud se disipaba eventualmente, sintieron la gravedad de lo que se avecinaba. La promesa del Pentecostés no solo era la exaltación del momento, sino un compromiso con el futuro. Lo que les esperaba al salir de aquel lugar sería un mundo lleno de rechazo y oposición, pero también de gente sedienta de verdad y redención. ¿Qué hará Dios a continuación?, se preguntaban al unísono. Los corazones palpitaban con la anticipación de ser parte de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. La historia de su Mesías, tan gloriosa, se entrelazaba con el relato mayor de la humanidad. Era solo el comienzo. La luz del mundo ya había resplandecido para ellos, pero la invitación estaba abierta a todos. Con el cielo en su interior y la misión pulsando en sus corazones, avanzaron, cada paso acercándolos al cumplimiento de un plan divino que atravesaría las eras y transformaría vidas. Las preguntas que se planteaban quedarían a la espera de una revelación que descifraría el propósito de Dios. ¿Qué más tiene destinado el Creador para aquellos que abren su corazón a su verdad?